Buenas tardes, amados hermanos. Estamos contentos de poder una vez más abrir la Biblia, este tesoro que Dios nos ha dejado. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Pero como ha batallado Dios y hombres para que este tesoro podamos abrirlo hoy en nuestro idioma, hemos predicado un ciclo de 3 prédicas, esta es la tercera, hablando de un hombre, de un débil hombre, de un hombre pecador, pero que un día, de manera muy singular, como está explicada en los demás mensajes anteriores que están en el canal de YouTube de La Roca, y usted puede ir a verlos. Un día el Señor trató con él de una manera muy personal, muy singular, muy específica, como trata con cada uno de nosotros. Y he contado aquí una vida de evolutiva, de cómo este hombre fue conociendo más a Dios, y lo que no sabía él era que Dios lo iba a usar para traducir al alemán, a la lengua simple de un pueblo, a la lengua vernácula de un pueblo, en este caso el alemán, el Nuevo Testamento. Rectifico porque creo que dije en mensajes anteriores que había traducido toda la Biblia. Tradujo todo el Nuevo Testamento, que era lo que el pueblo de Dios estaba necesitando, porque la iglesia había perdido su luz. En 1500 la iglesia había perdido su luz. Y el año 1500, lo digo así para que usted lo memorice, el año 1500 fue esa época, fue ese siglo donde este hombre vivió y donde este hombre, hemos estudiado en esta iglesia su vida que está cargada de cosas interesantes, y obviamente por la fama que él adquirió y por lo que hizo en este planeta, se habla a veces cosas de él que son un poco inventadas y tú no sabes hasta dónde llega la verdad y la no verdad, pero eso no es importante. Eso no es importante, lo importante es lo que en realidad hizo, y es que nos tradujo ¿qué cosa? La Biblia. Algunos hombres, me estoy refiriendo a Martín Lutero, como usted puede ver ahí, estamos estudiando el Salmo 46 y al mismo tiempo estamos estudiando a su himno más famoso, que es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Este hombre fue trascendente lo que Dios hizo a través de él. Estuve leyendo su biografía por varios lugares y realmente fue una vida muy azarosa. Dios lo libró de la muerte, de que lo mataran, y eso permitió que él pudiera escribir el Nuevo Testamento, y lo escribió cerrado en un castillo que lo habían puesto como una protección, y allí pudo escribir el Nuevo Testamento, y pudo Alemania tener el Nuevo Testamento, que era el lugar donde él vivía. Y de ahí empezó la traducción de la Biblia en España. En España también se levantó los 2 españoles de nuestra Biblia, Reina de Valera y Casiodoro, y ahí la tradujeron al español, y así empezó a traducirse la Biblia. Aquella inspiración de Lutero, aquella inspiración de aquellos hombres, tenemos la Biblia hoy. Y hoy vamos a hablar un poquitico dándole a ella el lugar que ella misma se da, la Biblia misma,
y el lugar que Lutero le dio. El lugar que Lutero le dio en su himno. En su himno. El himno está basado en el Salmo 46. En un momento vamos a estar escuchando el himno y viendo su letra hasta un espacio. Él hizo más de 50 himnos, hizo muchos arreglos musicales en su vida azarosa, en su vida muy ocupada, en su vida de huir, en su vida de temores. Él, porque era un hombre temeroso, era un hombre deprimido también. Hay muchas historias y cosas que se saben de él. Y al final de su vida tuvo una salud pésima, una salud pésima. Bueno, él se agarra de este himno, mejor dicho, él se agarra de este salmo, Salmo 46, que lo hemos estudiado completamente y ya no nos queda texto que hablar de él, pero siempre recuerdo, y usted tiene que tenerlo presente. Salmo 46, repita conmigo, es un salmo especial para enfrentar nuestros temores. Y cada rato tenemos miedo de algo. Hay mucha gente ahora mismo que tiene miedo por los asuntos que hay de migración. Otros tienen miedo porque tienen que enfrentarse a una enfermedad, a una operación, a algo difícil en su vida. Ahora mismo tenemos aquí una joven que viene con una joven mamá que viene con Jaden, su hijito. Ella se llama Priscila, y yo quiero que se ponga de pie. Ya no tengas pena, ponte de pie, porque su hijito la semana que viene, el mes que viene va a recibir una operación. Ponte de pie, vamos a estar orando por ti, pero yo quiero que usted la vea. Tenemos que orar por ella porque va a ser el niñito operado por tercera vez del corazón, y ella se acerca a Dios con el temor, ¿verdad?, de la operación, con el temor de lo que pueda pasar por su hijo. Bueno, siéntate. Dice la palabra aquí, dice, estoy leyendo el Salmo 46 en cuestión, ¿ok? Dice la palabra, Dios es nuestro ¿qué? Amparo. Nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Ahí de donde viene la palabra castillo. Dios es nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el no temeremos. Vamos a empezar a escuchar este himno. La prédica de hoy obviamente está basada en el Salmo 46, porque el himno está basado en el Salmo 46, pero hoy le vamos a dar un énfasis específico a la Biblia. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? Ley, palabra ¿de qué? De Dios, a la palabra. Vamos a ver qué nos dice, qué experiencia tiene Martín Lutero, sintió, vio Martín Lutero en este mundo. Cuando Dios le pone en su corazón traducir la Biblia, llegar hasta por todo el camino tortuoso que tuvo él para llegar a Dios. Del pecado a la luz, de las tinieblas a la luz, Dios lo llevó. Vamos a ver cómo él interpreta la palabra en su himno. Y vamos a ir a la misma palabra para entender bien la interpretación que él hizo. De manera tal, hermano, que voy a pedirle ahí a nuestra hermana Aidil que me ponga el himno listo para, en algún momento haré un comentario de la letra, ella lo va a parar y así vamos a ir trabajando hoy. Es un himno con una música. Este hombre, ya le digo, tenía un don para la música, y este es el himno más famoso de él y uno de los grandes himnos que se cantan en todas las iglesias. Un himno que tiene más de 500 años de hecho. Vamos, lo estamos viendo y disfrutando de él. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahí tiene él, tiene su foto, ya un poco mayor él, y tiene el 1529.
en este trance, en este trance agudo. Bueno, Priscila, cuando tu niño esté ahí, tú vas a estar en un trance agudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder, ¿qué va a hacer? No olvide esto nunca, nos librará en este trance agudo. Eso está basado en este texto que acabamos de leer. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra, dice el versículo, sea removida y se traspasen los montes a la mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Así que vamos a continuar con el himno. Usted ve, nos habla ahora del enemigo que tenemos. Tenemos un enemigo que no descansa y que es real. Y un enemigo que tiene un ejército. Las huestes espirituales, dice la Biblia, le llama literalmente así, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es un ejército. Pero es un ejército que está vencido. Y es un ejército, dice la Escritura, que el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que lo venció en la cruz, el que está en nosotros, el día que usted sinceramente y de manera verdadera recibe a Cristo en su corazón, Cristo habita en usted a través de su Espíritu y está unido a usted para siempre. Satanás es astuto, es extremadamente poderoso. Vamos a ver cómo él reconoce el poder del enemigo en la próxima estrofa. Sigue hablando del enemigo, y aunque el enemigo es poderosísimo y es astuto, y yo expliqué que el arma más fuerte que tiene es la mentira, y la Biblia le llama al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás, padre de mentira. Es un especialista para mentir. Y eso nos ayuda a nosotros, que tenemos que imitar a Dios, a proclamar delante de Dios: no saldrá de mi boca. ¿Qué cosa? Una mentira. Propóngaselo en su corazón y Dios le va a ayudar. Y aunque se nos escape, el día que se le escape una mentira, que usted quiera resolver algo con una mentira, arrepiéntase rápido, para ser fiel a Dios, y Él le va a perdonar y le va a ayudar, y usted va a llegar el momento en que usted se va a convertir en una persona del cual Jesucristo le dijo a un israelita, a Natanael: he aquí, cuando lo vio la primera vez, he aquí un israelita en el cual no hay nadie. Qué bueno que pueda decir eso Dios de mí, de usted. Vamos adelante con el himno. La frase como dijiste, cuando yo levante, que se oiga escogido. Ok. ¿Quién va a luchar por usted? No lo oigo. Están dormidos. Eso es para un salto y un grito aquí. No, yo estoy gritando, grite usted. ¿Quién va a luchar por usted? Cristo. Cristo. Mas por nosotros, ¿qué cosa expugnará? Pugnará. De Dios el escogido.
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, de cual estaremos hablando la semana que viene, en Juan 3:16, y que usted tiene que luchar para que otra persona pueda conocerlo. ¿Qué está haciendo usted para eso? Ya tú tienes invitado a Daniel Inconversos aquí, que hablen español. Eso es lo que tienes que hacer. Ya tienes lo tuyo, Justin. Estoy hablando con los jóvenes. Jóvenes que hablen español, que lo traigan ustedes aquí, que lo arrastren aquí. Estoy hablando con los más jóvenes. Nazaret está con los niños, Sí. Ok. Bueno. De Dios el escogido. ¿Quién es? Nuestro Rey. Ya todas las personas que hay aquí han hecho a Jesús Rey de su vida. Pregunto. Amén, seguro. De todas las visitas de todo el mundo, eso es un punto clave. Usted tiene que conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo le salva de la muerte eterna, porque le da vida eterna. Pero además de que le salva por la muerte eterna, te salva de cualquier trance agudo. Y es nuestro Rey para servirle. Por eso queremos que haya gente que lo conozca, que haya gente que lo conozca y los traiga. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y Salvador. Este es una traducción que se llevó al español, pero Martín Lutero ahí usó una palabra en alemán que es la correcta, que viene en el griego, que fue donde se escribió el Nuevo Testamento. Señor de Sabaoth, que no es de sábado, se lo expliqué la clase pasada. Señor de Sabaoth. Quiere decir Jehová de los ejércitos. Le está llamando a Jesús. Le está llamando a Jesús Jehová de los ejércitos. Lo que pasa es que aquí, al traducir el himno de él al español, ponen Salvador, pero ya eso yo lo hablaré en el mensaje anterior. Y yo les ruego que a manera de repaso o a la manera de oírlo por primera vez, usted vaya a los dos mensajes anteriores, porque va a ser muy bendecida su vida. El que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo, está hablando de Cristo, y siendo ¿qué cosa? El solo Dios. Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ahí están las tres personas de la hermosa Trinidad. El que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, ¿qué le hace? Triunfa en la batalla. Vamos adelante. Del ejército de Satanás. Vamos a escuchar eso. Demonios miles, prontos ¿a qué? A devorarnos. ¿Qué dice atrás el himno? ¿Para qué sirve el Salmo 46? Para no temer. Muy bien, Liván, para no temer. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, ¿qué dice? No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y ahí él le hace un reto a Satanás en el nombre de Jesús. Vamos a continuar el himno.
Y de aquí en adelante es mi nueva introducción en el himno. Esta parte no la tengo en los programas anteriores. Así que, pues condenado está, ¿por qué? Por la palabra. Tenemos que ver la palabra en dos sentidos. Tenemos que ver la palabra en dos sentidos. Tenemos que ver la palabra en el sentido, como dice y comienza el primer versículo del Evangelio de Juan. El primer versículo del Evangelio de Juan es Juan 1:1, dice: en el principio. En el principio era el verbo. El verbo, la palabra verbo, quiere decir la palabra. Cuando lo traduces del latín y del griego, en el principio era el logos. Algunas Biblias dejan la palabra logos. Logos es palabra, logos es verbo. En el principio era la palabra. Y se está refiriendo a Jesús. Porque Jesús es Dios que se humanó y llegó aquí a esta tierra. Y como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios anteriormente nos habló a través de Moisés, a través de los profetas, pero dice la Biblia en el Nuevo Testamento, pero ahora nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo. Él es la palabra con nosotros. Él es el Logos. Y por lo tanto, esta que está aquí es su palabra. Vamos a estar viendo en un momento cómo en el Antiguo Testamento, escuchen, cómo en el Antiguo Testamento, porque realmente parece también que todo lo de Jesús se habla nada más que en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, cuando caminemos un poquitico y yo le voy a decir, míralo aquí, para que usted se acuerde, vamos a ver cómo demostramos que el Cristo que sacó con Moisés al pueblo de Israel de Egipto, y el que habló con Moisés diciéndole, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy, fue la respuesta. Ese es Cristo el que está hablando ahí. Recuerden que eso va a pasar hoy. Ustedes se van a dar cuenta que ese Cristo está allí con Moisés, obrando todo lo que Moisés hizo, las plagas, la división del Mar Rojo y todas esas cosas. Entonces, aquí terminamos con, pues condenados ya, ¿por qué? Por la palabra santa. La Biblia lo condena, pero la Biblia sabe de quién, de Jesús, del Rey Jesús, de nuestro Señor y Salvador, al que llamamos Emmanuel, que traducido, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, aquí en la tierra. Vamos entonces ahora a la parte que no hemos comentado del himno. Adelante. La palabra santa. Acuérdense de terminarla. Que el mundo no apetece. Que el mundo, dígalo, y tú, y yo le hablo cada rato de un pastor americano, John Piper, un hombre de Dios, que escribió un libro que se titula, y se lo escribió a los cristianos, se lo escribió a la iglesia, Cuando no deseo a Dios. Cómprese ese libro. Yo nunca digo de muchas cosas comprar aquí, por la cantidad de cosas que hay en las bibliotecas cristianas, no sirven para nada, pero sí hay cosas que son valiosas. Y él escribe sinceramente, un pastor, cuando no, John Piper, se escribe Piper, John Piper, cuando no deseo a Dios, cuando no tengo ganas de él.
porque todavía nuestra redención, lo hemos estudiado aquí para la visita quizá un poco difícil de entender esto, pero dice la Biblia, porque que todavía gemimos. ¿Cuándo gemimos? Dice que la creación entera gime, pero los cristianos también, su pueblo también. ¿Cuándo gemimos? Cuando le fallamos a Dios. Porque nuestra redención aún, que ya comenzó, no está completada, hasta que Él venga en su venida. Y todo hijo verdadero gime cuando dice una mentira, cuando trata mal a alguien, y después que lo hace se da cuenta y viene el dolor del arrepentimiento y el llanto y la petición: Señor, perdóname. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, y a veces, o quizás muchas veces, nosotros, ¿qué cosa? Tampoco. Preferimos otra cosa a la palabra. Y mire lo que llega a él, por ahí caminó Lutero. Esa palabra del Señor, que Dios lo tomó para traducirla, él vio que mucha gente no la apetecía. Dice que fue uno de los individuos que más, dicen así algunos, que más se arrepintió por su pecado, se arrepentía constantemente. Por el Espíritu de Dios, esa palabra muy firme permanece. Entonces, yo quiero ahora que me agarren, me dejen el himno ahí donde está, ¿no? En cuanto a la estrofa que está, y me pongan el PowerPoint. Antes de seguir adelante, quiero estudiar estos dos versos de la Biblia. Juan 3, 19 al 20. Miren, vamos a estar bien atentos a eso. Dice este texto: y esta es la condenación, síganme, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Y Cristo además qué cosa es? Luz. ¿Y qué más? Dijimos aquí. Es la palabra. ¿Dijimos que era la palabra o no? La palabra, esta que está aquí, y la palabra, Él era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra estaba con Dios, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la palabra vino al mundo, Cristo vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres, Martín Lutero está diciendo algo, una gran verdad en su himno, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces tenemos que tener cuidado nosotros también. Vuelvo a lo mismo. Porque sus obras eran malas. Dice el Señor que cuando nuestras obras, las de los hijos de Él, son malas, ¿qué Él hace con nosotros? No, que me hablan tan bajito porque tienen miedo, porque no tengan miedo de equivocarse. Nos disciplina. Nos disciplina. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno, mejor dicho, lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz. Porque ¿qué pasa cuando viene a la luz? ¿Sus obras qué le pasa? Obviamente se descubren, ¿y qué? Para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas, lo que tú y yo hacemos. Esto muestra cómo las personas pueden preferir el pecado antes que aceptar la verdad de la palabra. Muy bien escribe Martín Lutero, estoy refrendando su himno. La palabra que el mundo, ¿qué decía? No apetece. La palabra que el mundo no apetece. Corintios 1:18 también refrenda esto, apoya esto, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. Y quiero decirle, un alto por ciento de las iglesias cristianas, que se llaman cristianas, en los púlpitos casi no usan la palabra. Usan otra cosa, pero la palabra no la usan. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, levanta la mano ahí, esto es a nosotros. Es que poder de Dios. Es poder de Dios. Y se lo estoy diciendo a Priscila, lo que estamos hablando aquí es poder de Dios. Amén. Si confías que Dios puede hacerlo, es poder de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí Pablo señala que muchos consideran el mensaje de salvación como una cosa necia, como una cosa de gente bruta, como una cosa para gente ignorante. Pero para nosotros, hay millones de científicos que han muerto y están vivos y han dicho toda su vida, pero para nosotros es poder de Dios. Yo quiero ir al himno nuevamente y después regresamos al PowerPoint. Entonces vamos a la letra. Espíritu de Dios muy firme, esa palabra, ¿qué hace? Permanece. Ahora vamos a una parte fuerte de la vida cristiana, que no le toca a todo el mundo, pero no sabemos quién le va a tocar. No sabemos quién le va a tocar. Vamos a ver lo que nos dice ahí Martín Lutero, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice Martín Lutero? Nos pueden despojar. ¿Qué cosa es despojar? Quitar. De bienes y hogar. ¿Estamos dispuestos a eso? Si llegara el momento. Nos estamos preparando. Y ahí es que se sabe quién es quién es. Nos pueden despojar de bienes y hogar. ¿El cuerpo qué? Destruir. Mas siempre ha de existir, lo que sí no van a destruir, ¿qué cosa es? De Dios, el reino eterno, porque Dios es eterno. Y Dios nos ha dado vida eterna. No pueden destruir este cuerpecito que tenemos aquí, que Él mismo se va destruyendo solo poco a poco. Ya yo no tengo el mismo vigor que tenía cuando tenía 30 años. Tengo 38 años más. Arriba de eso, más del doble. Pero hay quien se puede ir dentro de 5 minutos, porque este cuerpo no es permanente. Dice la Escritura que en la resurrección Jesucristo murió en la cruz, ¿sabe que resucitó? ¿No? Ese es el kit del cristianismo, esa es la base del cristianismo. El que no cree eso está perdido, aunque venga 100 veces a la iglesia. Jesucristo murió y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y resucitó, y por eso tenemos vida eterna. Y nosotros vamos a morir y vamos a ¿qué? A resucitar también. Creemos en Cristo por eso. Y es más fuerte que Satanás. Nos pueden despojar de bienes y hogar. El cuerpo destruir. Mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos a escuchar la terminación del himno.
ese es el final del himno. Ese es el final del himno. Eso que está escrito ahí está en la Biblia. Eso que está escrito ahí lo vivió Lutero. Cuando un día puso las 95 tesis como si fuera un mural, cuando un día envió eso a alguien en su deseo de realmente llevar la iglesia que estaba en oscuridad, como les dije, a la luz, porque dedicó tiempo a estudiar cuando todavía no era ningún pastor en un lugar oscuro, en un lugar ahí casi como prisionero. Dios lo puso a estudiar las escrituras absolutamente y después avanzó tanto en sus estudios que la pudo traducir. Fue un entrenamiento que Dios le dio. Un día, como resultado del golpe, que eso fue mundial, y ¿saben qué? Que cuando él hizo todas esas escrituras, gracias a Dios había llegado ya la época de la imprenta, que no existía. La imprenta, en los años 1500. La imprenta salió a finales del 1400 y sale la imprenta. Y aquello, las imprentas llenaron toda Alemania y todo el imperio romano de sus escritos. Y fue llevado a un tribunal. En una pequeñita ciudad de Alemania que se llamaba, o se llama todavía, yo creo, Worm, como decir gusano en inglés. Y allí un concilio, el concilio de dieta, así se llama, de dieta de Worm. Le dijeron, tienes que retractarte de todo lo que has escrito y has hecho. Y yo digo, no me retracto. No me retracto. No puedo retractarme. Pidió una noche y al otro día dijo, no me retracto. Y lo declararon hereje. Martín Lutero, el que tradujo la Biblia, la iglesia oscura, en tinieblas, lo declaró ¿qué cosa? Hereje. Sin embargo, Dios usó un príncipe amigo de él que simpatizaba con él y creó ahí un plan para raptar y lo metió en su castillo fuerte, por eso le escribe el libro, además de que está en la Biblia. Allí fue donde tradujo la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y esa es la historia de Martín Lutero. Pero yo me quedo con estas últimas cosas porque esto no está en los otros mensajes anteriores. Nos pueden despojar de bienes y hogar. Pero para eso yo me metí en el cristianismo, ¿no? Tú te metiste en el cristianismo para salvar tu hogar, pero también, ¿sabe qué? Para tener vida eterna, que es lo más importante. Porque lo otro es una eternidad en el infierno de fuego. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Voy a pedirle a los hermanos que me pongan el PowerPoint y después preparen el himno para oírlo todo completo y ahí vamos a terminar. Como ustedes ven aquí, le he dejado una tarea a usted y esto que yo voy a hacer ahora vamos a meditar en Hebreos 11. Ese es un capítulo precioso. Yo quiero que usted en la tarea vuelva a repasar texto por texto, todo este capítulo 11 del libro de Hebreos. Y usted va a meditar en todo, pero específicamente en los versos 1 del capítulo 11, en el 6, en el 10, en el 16, en el 26 y del 36 al 37. Entonces, hermanos, abra su Biblia. Si puedo coger el micrófono. Abra su Biblia en Hebreos 11. Dice Hebreos 11. Es pues la fe. ¿Usted tiene fe?
¿Tiene fe? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Tiene fe? Bueno, mire lo que es la fe. Aquí hay una definición de fe bíblica dada por Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Algo que tú esperas, pero con la espera, ¿de qué manera? Con certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos vamos a meter, le llaman, ¿saben cómo le llaman al capítulo 11 de Hebreo? Al capítulo de la fe. Y algunos dicen de los héroes de la fe. Y hay muchos héroes de la fe que no están en este capítulo. Martín Lutero no está y creo que es un héroe de la fe. El apóstol Pablo no está y es uno de los héroes de la fe. Fue hasta apedreado, predicándole a los judíos que eran hijos del diablo. Así dice la Biblia, así le llamó a los judíos. Ustedes son hijos del diablo, le dijo a los fariseos. Hijos del diablo. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ese Pablo apedreado por amor a los no creyentes, a los no convertidos, vuelve a meterse después que los cristianos le lavaron las heridas en las afueras de allí de la ciudad de Listra, que fue donde lo apedrearon. Entraron otra vez, dice no, yo voy para adentro otra vez, y volvió a ir para adentro a predicar. Ya no lo apedrearon, porque Dios es así. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire, vamos a alcanzar buen testimonio nosotros por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituidos, fíjense donde se está metiendo esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Quiere decir que el universo se constituyó, y lo creemos por fe, por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Él creó, ¿qué cosa? El universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque fue hecho por el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Por la fe, y ahora sí empieza a hablar de los seres humanos, Abel, que murió, como decía Martín, nos pueden despojar aún de qué? De nuestro cuerpo. Eso le pasó a Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el que lo mató, el hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué cosa? Justo, como el Señor Jesús. Cuando usted recibe a Cristo, la justicia de usted viene desde que Cristo viene para encima de usted, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de las ofrendas de Abel. Y muerto ya, aún habla por ella, por la ofrenda. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Quiere decir que Dios hace las cosas como Él quiere. Dice, este no va ni morir, este me lo llevo así, y se lo llevó. Dios se llevó a otro. ¿Quién más Dios se llevó ya? A Elías. Se lo llevó. Un hombre que sufrió cantidad. El profeta Elías. Dice la Biblia que tenía las mismas pasiones que nosotros. Y dice un día, yo no soy mejor que mis padres. Y dice que tenía deseo de morirse. Elías. Dios se lo dio. Era un hombre fiel. Martín Lutero, no sé si lo que voy a decir es verdad, porque se escriben muchas cosas. A veces fuera cuando los hombres se hacen grandes, la gente le añade cosas, ¿no? Pero no sabemos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero Martín Lutero sufrió de muchas depresiones. Esto es verdad lo que voy a decir. Y fue de tantas depresiones que dice que un día le dijo a la esposa, que fue tremenda mujer, le dijo, quiero morirme.
habrá Dios todo lo que tenía antes. El hombre que escribió este libro, quiero morirme. Dios conoce nuestras debilidades. Quiero morirme. Estoy muerto. Tengo una tristeza que estoy muerto. Y dicen que lo que buscó la esposa fue que cuando se levantó por la mañana, ella se vistió de negro, como si estuviera de qué, de luto, y se le apareció allí. Dijo, ¿y a ti qué te pasa que te vestiste así? Y dice, tengo un esposo muerto. Tengo un esposo muerto. Deja esas tonterías y confía en tu Dios. Como una esposa puede ayudarle. Dice que cuando hay dos juntos, uno apoya al otro. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose a la compañera. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es un texto que yo lo mando a meditar. Cuando no tenemos fe, hermano, hay que ejercitar la fe. En todo momento, por lo oscuro que parezca el trance. ¿Me está oyendo? Porque veo a la gente un poco tenebida. Por duro que parezca el trance, hay que ejercitar, ¿qué cosa? La fe. Porque sin fe, ¿qué dice la Escritura aquí? Es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, dice el 6, crea que en él hay. Note que ese texto está puesto entre los que usted tiene que meditar en la tarea. Y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Sigue hablando, el 17. Por la fe Noé, cuando fue advertido, a ver, ayúdame Daniel con la lectura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios lo mandó a preparar un arca. Iba a destruir el mundo con una gran inundación. Dios lo mandó, y la gente decía que estaba loco. Este viejo está loco. A lo mejor me ven predicando en el internet y están diciendo lo mismo. Pero de Noé dijeron eso. Y dice que cuando llegó el momento que terminó el arca, vino el diluvio y ahogó y por encima de los montes, por encima de todo. Y dice que la gente llegó allí ya y dice que ¿qué le pasó a la puerta? Y Dios cerró la puerta. Esa fue la historia. Revíselo en la tarea. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, Abraham, el padre de la fe, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Dios le dijo, deja tu casa, tu parentela y tu pueblo, y ve al lugar donde yo te doy. Y salió sin saber a dónde iba. A ver, Daniel. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a detenernos ahí, lo que acaba de leer Daniel en el 10, porque esperaba, no Jericó la tumbaron los israelitas, fue una promesa de Dios, esa estaba en la tierra, esa que es donde están hoy los israelitas, pero no esa Jerusalén no es la última. ¿Cuál esperaba Abraham? Porque esperaba la ciudad, dice el 10, que tiene fundamentos, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no es esa. Esa fue la de David. Ahí estuvo la presencia de Dios hasta que estuvo el arca. Ya nunca más la presencia de Dios estuvo igual cuando el arca desapareció. Lee el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero miren lo que acaba de leer Daniel en el 10. Perdón. No ha llegado al 16. Dale, sigue. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí está, hermano. Esta es la ciudad. Y no es una ciudad terrenal, es una ciudad que celestial. No es una ciudad terrenal, no es esa Jerusalén que está ahí. Ya esa cumplió su cometido. Dice el apóstol Pablo que en los tiempos finales va a volver a tratar con Israel. Esto es escatología. Escatología son la interpretación de los tiempos del fin. Otros dicen que no. Yo sí creo que va a tratar otra vez con Israel. Pero finalmente los israelitas que viven allí, hay un remanente que es cristiano, ¿sabes? Remanente que es cristiano de esos israelitas. Y saben la Biblia en detalle. Y son profesores. Y tienen a Cristo como Salvador. Y están esperando el rapto. Igual que nosotros. Y están esperando no esa Jerusalén, sino ¿cuál? La celestial. El 16. Es uno que tengo para la tarea de usted. Sigue, Daniel. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su ungido, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en este sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¡Wow! Ese hombre José, el que fue dueño de Egipto, vivió y mandó más en Egipto que el mismo faraón. Dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Quién hizo eso? ¿Quién sacó los hijos de Israel? Moisés. José lo profetizó y dio mandamiento. Fíjense si tenía fe. Los huesos míos se van a quedar en Egipto. Necesito que lo lleve ¿para dónde? Para la tierra que Dios nos va a dar. Eso es fe, hermano. Quedémonos, analicemos estas cosas. Sigue, Daniel. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Espérate. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, no me importa ser que me digan que soy la hija del Faraón, y por fin tuvo problemas allí, defendiendo a un israelita. Después otro israelita lo quería delatar y él huyó. Pero este es el texto que yo le decía, el que viene ahora, el número 25. No, el número 25, no el 26. Lee el 25, Daniel. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ve el 26 aquí. Ese usted lo tiene que meditar también en la tarea, si la hace. ¿Va a hacer la tarea? ¿Va a hacer la tarea, discípulo? Ok, vamos a ver.
Miren este texto. Yo le dije, hay un texto que nos va a demostrar que Cristo está en el Antiguo y en todas partes. Cristo fue el que lo creó todo. ¿Qué dice el 26? Teniendo que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, ¿de quién tenía? ¿Quién estaba tomando en cuenta ahí? A Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo fue la que le dijo que él vio que no se consumía, y cuando se acercó le dijo, quita los zapatos de tus pies, que este lugar es santo. Ese fue el hombre, Jesús. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y vean, que Jesús es el Dios creador que hizo los cielos y la tierra y el universo y todo lo que en él hay. Y tenemos un verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés pensaba en Cristo y no lo conocía. Él no sabía que era Cristo. Pero lo está diciendo aquí el libro de Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, más rico, más valor tenía el vituperio de Cristo, lo que sufrimos por Cristo. Que no tiene que ser la pérdida del cuerpo ni la pérdida de la casa, pero sí que tú dediques más horas y más tiempo tuyo al Señor. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Más tiempo a servirle, más tiempo a hacer mejor las cosas en la casa de Dios, más tiempo a buscarle a alguien que no tenga a Cristo para que lo conozca, más tiempo para invitar a alguien aquí, más tiempo para ensayar esto aquí lo mejor posible, más tiempo mío para yo prepararme mejor para mis mensajes. Eso es el desgaste ahora. A lo mejor nunca tengo que dar mi casa, ni me van a sacar de mi casa, pero hay otras cosas que sí tengo que sufrir. No vamos a decir hacer, ¿qué? Sufrir por causa de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oye, mira que se vivía bien en Egipto y él era un príncipe. Cuando usted va a las historias, él era el preferido del faraón, más que el hijo mayor del faraón. Pues no le importó nada, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? ¿Y dónde tú tienes puesta? ¿Y dónde yo tengo puesta mi mirada? Dice este mismo libro, tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tú te quedaste, Daniel? 27. Ok. Lee 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Note que estos son héroes. ¿Héroes de qué? De la fe. Martín Lutero fue llegado a ser considerado hereje. ¿Hereje sabe lo que es? Que estaba a la punta de qué? De quemarlo en la hoguera. No fue quemado en la hoguera. Y cuando una persona le declaraban hereje y no lo quemaban en la hoguera, ¿sabe cuál era la ley? Que cualquier ser humano de este planeta podía matarlo y no lo iba a pagar. ¿Por ser qué cosa? Declarado hereje. O sea, que si no lo tiraban a la hoguera, cualquiera por ahí que se le ocurriera, lo mataba y, como decimos aquí hoy, y no lo pagaba.
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron atormentados. Y mire lo que dice el 37. Aquí tengo el 36 y el 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y qué, y cárcel. Los otros días de esta hora, no sé si fue la hermana, algunos de los hermanos de esta hora aquí, lo que tengo en mi memoria, les dijeron que están ahora mismo, acaban de degollar en África. En el Congo. En el Congo. 70 personas en una iglesia cristiana. Hoy. Y no vamos al Zoom a orar ni 5 minutos, que allí siempre por quien oramos, por la iglesia perseguida y por los misioneros. Y ese es el desgaste que tenemos que tener nosotros ahora. Nos cuesta trabajo estar 1 hora en el Zoom, y no 1 hora. Yo le doy a la gente que está apurada, porque la gente puede estar apurada por diferentes necesidades, estar 10 minutos, 5 minutos, orar y irse si quiere, y me lo dice: aquí estoy, pastor, usted pudiera ponerme a orar porque tengo que ir a trabajar. Le digo: ore, y todos los más se quedan esperando por usted. Pero tenemos que orar, tenemos que creer lo que vivimos. Entonces, otros dicen que fueron ¿qué? Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, ¿y qué? Y maltratados. De eso se está refiriendo Martín Lutero. Nos pueden dañar el cuerpo y la casa vital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro reino es un reino de ¿qué? De eternidad. Y la eternidad está en nuestros corazones. Quiero terminar con la misma diapositiva. Preparen el himno, pero yo quiero terminar con la misma diapositiva que terminamos la semana pasada, que está en 2 de Pedro 3, 7, 9 y 14. Dice el 13: pero nosotros esperamos. Vamos a leerlo. Póngase de pie, vamos a leerlo. ¿Qué esperamos nosotros? Eso somos usted y yo, porque esta es una carta de la iglesia. Esta fue la segunda carta de Pedro a la iglesia cristiana, a nosotros. Juntos todos, leamos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar el himno completo. Y nunca se le va a olvidar este himno. ¿Cómo se titula? Dígalo toda la iglesia junto. ¿Cómo se titula?